a repetir el texto que tenemos allí en pantalla. Ese es el texto clave del mensaje de esta mañana. Vamos a tratar de leerlo todos juntos. Después vamos a orar. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26, 11 y 2. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir tu mensaje. Gracias por lo bueno que eres, por tus bondades y por tu misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar en esta mañana de la presencia de Dios. Y ese va a ser el centro del mensaje, pero más adelante vamos a decir lo que queremos que usted se lleve en esta mañana. Así que vamos a hablar de la presencia de Dios. Presencia, siempre me gusta presentar esto para tener una idea clara. Esto es lo que dice el diccionario. Presencia, acción de estar presente. Ahora, escuche todo. Asistencia personal. Así que cuando hablamos de la presencia de Dios, es alguien que nos va a atender personalmente. Ahora, cuando buscaba esto en el diccionario, me acordé de un lema de una clínica: asistencia personal en todo momento. Eso no es real. Porque en las madrugadas, en los momentos de angustia, cuando estamos quizás solos, cuando llega un weekend largo, cuando es un domingo, allí no está esa asistencia personal en todo momento. Ahora, Dios sí está presente en todo momento y en toda circunstancia. Pero fíjense lo que significa presencia: acción de estar presente. Dios está aquí. Asistencia personal. Vamos a tener en todo momento la asistencia personal del Dios, creador de los cielos y de la tierra, que es nuestro Padre amante y nuestro amigo personal. Acuérdense de Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahora, la presencia de Dios, ¿qué es eterna, permanente, está en todo lugar y circunstancia, nos garantiza un amparo seguro, se mantendrá siempre fiel y escuchará nuestras oraciones. Eso es lo que la presencia de Dios es. O sea, que es eterna, permanente, está en todo lugar y circunstancia, nos garantiza un amparo seguro, se mantendrá siempre fiel y escuchará nuestras oraciones. Cuando decimos eterna, por eso puse eterna y permanente, algunos dirán, bueno, ¿y para qué el pastor puso eso entre paréntesis? Porque cuando hablamos de eterna estamos pensando en la eternidad, pero cuando hablamos de permanente, que para hablar de la presencia de Dios es lo mismo, permanente es que Dios está con nosotros aquí y ahora, en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier momento de nuestra vida. O sea, eso es lo que quiere decir permanente. O sea, es una asistencia personal. Esta sí es en todo momento y en toda ocasión. Hay un pasaje que usted va a tener allí en pantalla que esto fue dicho allí al pueblo de Israel. Fueron palabras de Moisés cuando se estaba despidiendo del pueblo, y también fueron palabras para Josué, que era el que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Escuche bien: esforzaos y cobrad ánimo. Eso fue dicho al pueblo y a Josué, pero eso nos está diciendo Dios a nosotros. A veces estamos desanimados, a veces estamos allí como que el mundo se nos viene encima. Hermano, no tenemos motivo para eso, aunque las aflicciones sean muchas, porque la presencia de Dios es real y es una asistencia personal en todo momento y circunstancia. Eso es lo que yo quiero que usted mantenga. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Le estaba hablando a los enemigos del pueblo de Israel, pero tú y yo también tenemos enemigos. Allá afuera tenemos muchos enemigos. Los jóvenes tienen enemigos, los adultos tienen enemigos, los viudos, las viudas, los casados, los solteros, todos tenemos enemigos. Dice: no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo permanentemente, no te dejará
ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Cuando usted pues esté quizás que se sienta un poco solo, hermano, lea estos pasajes, porque esto es una realidad, pero tenemos que apropiarnos de ella. Dios me está atendiendo personalmente. Su presencia es real en mi vida y Él va a estar conmigo en todo momento. Así que ojalá que nosotros aprendamos esto en el día de hoy. Ahora, esta es la idea central del mensaje. Ustedes fíjense en eso. Eso es lo que el Señor quiere que nos llevemos de aquí. Todo lo que yo pueda decir que está basado en la palabra de Dios va a estar bien dicho. Pero la idea central es esta. Si nos mantenemos fieles, podremos contar siempre con la segura y fiel presencia de Dios, cuidándonos y guiando. Si nos mantenemos fieles, podremos contar siempre con la segura ayuda y presencia de Dios. Ahí hay un pasaje que yo quiero leérselo, amado hermano. Esto está dicho a creyente, es para ti y es para mí. Pablo, que había pasado muchas vicisitudes, escribió esto. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a la situación que tenemos quizás en nuestra familia? ¿Qué diremos a la situación que hay en el país? ¿Qué diremos frente a la situación que hay en el mundo? Bueno, todo eso va ahí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el mundo se derrumbe, Dios sigue con asistencia personal y presente en nuestra vida, en su pueblo, en los que son fieles. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, en la historia bíblica de la iglesia, Dios siempre ha estado presente con los que han sido fieles a Él. Les voy a mencionar algunos, y ustedes conocen la historia: Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Daniel y sus amigos, los jueces, los reyes, los profetas, los apóstoles, y también toda esa playa de hombres a través de toda la historia de la iglesia que fueron fieles, y Dios estuvo presente en sus vidas. Así que esta es la idea, este es el mensaje, este es el centro del mensaje. Si nos mantenemos fieles, podremos contar siempre con la segura y fiel presencia de Dios, cuidándonos y guiando. Ahora, para disfrutar de la presencia de Dios, pues no podemos vivir en pecado. Hay algunas condiciones para disfrutar de la presencia de Dios. Y hermano, recuerde esto: Dios tiene muchas formas de hablar. Nos puede hablar a través de un mensaje, nos puede hablar a través de un estudio, nos puede hablar a través de una clase, nos puede hablar a través de una circunstancia que estemos pasando. Dios nos puede hablar de muchas formas y de muchas maneras. Pero para disfrutar de la presencia de Dios tenemos que tener algunas cosas presentes. En primer lugar, no podemos vivir en pecado, porque entonces no vamos a disfrutar de la presencia de Dios, porque Dios no tolera el pecado, no convive con el pecado y no hace ninguna alianza con el pecado. Estoy hablando con el pecado, con el pecador sí, pero con el pecado no. Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de él. Si usted ve el libro de Esdras, terminando el libro de Crónicas, de todos aquellos reyes terribles que habían hecho lo malo, Esdras le había dicho al pueblo: oye, nuestros reyes, nuestro pueblo ha fornicado con dioses paganos, ha adorado a dioses que yo dije que no lo hiciera, hicieron alianza con los enemigos, por lo tanto hemos pecado. Y entonces él hace esta declaración: porque nosotros hemos pecado dejando tus mandamientos. Ahora, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de él. Así que, si usted quiere disfrutar, si usted y yo queremos disfrutar de la presencia de Dios, en primer lugar, no podemos vivir en pecado. Si usted está viviendo en pecado, Dios no va a estar presente en su vida. Porque Dios no puede hacer ningún tipo de contubernio, de alianza con el pecado. Por eso es que tenemos que orar: Señor, límpiame de todo mi pecado. Señor, ayúdame a hacer lo correcto. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Así que para disfrutar de la presencia de Dios, en primer lugar, no podemos vivir en pecado. En segundo lugar, no podemos jactarnos de tener su presencia, porque esa es otra. No. Yo tengo la presencia de Dios. Sí, tú tienes la presencia de Dios, pero tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Y no tienes nada de qué jactarte, porque lo que tú y yo
tenemos y lo que tú y yo somos es por la gracia, por la misericordia y el amor de Dios. Escribió el apóstol Pablo a los Corintios: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que para disfrutar de la presencia de Dios, en primer lugar, no podemos vivir en pecado, y en segundo lugar, no podemos jactarnos de tener su presencia. O sea, yo con el pecho así inflado hasta el techo, no. Humillado: Señor, gracias por tu misericordia y gracias porque a pesar de que soy un pecador, tú vas conmigo. Tengo tu asistencia personal. Tu presencia es real, no me falta y lo va a estar siempre. Pero yo tengo que entender que tengo que mantenerme fiel. Así que eso es en segundo lugar. Ahora, lo otro que para disfrutar de la presencia de Dios es reconocer que su presencia está en todo lugar. No solamente aquí cuando venimos el domingo al templo, reconocer que su presencia está en todo lugar. Este pasaje del Salmo 139, ustedes se lo saben, y es un salmo bellísimo. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, la presencia de Dios no está solamente en el templo. La presencia de Dios no está solamente cuando quizás estamos en un culto de oración, en un estudio bíblico, en una clase de la escuela dominical, o participando en el ministerio Aguana, o participando en la visitación. La presencia de Dios está en todo lugar. ¿Qué haces cuando vas a tu casa? ¿Qué haces cuando estás de vacaciones? ¿Qué haces cuando tú estás solo? ¿Qué haces? Bueno, tienes que reconocer que la presencia de Dios está en todo lugar. Hay un himno muy bello que dice: Dios está aquí. Su presencia es real, pero está aquí y está allá y está allá, está en todo lugar. Así que para poder disfrutar de la presencia de Dios tenemos que reconocer que está en todo lugar. Y si está en todo lugar, yo tengo que orar: Señor, permite que yo me pueda conducir como tú quieres. ¿Qué fue lo que dijo Cristo en Mateo 18:20? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, eso tiene que ver con la asistencia personal de Dios. Cristo está al lado nuestro. Claro, a través del Espíritu Santo, pero es que cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, porque la unidad son las 3 personas en un solo Dios. Es una sola naturaleza. Así que donde estén 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. Hay iglesias que no tienen templo, pero Dios está en medio de ellos a través del Espíritu Santo. Hay iglesias que se reúnen debajo de una hamaca, de un árbol. Hay iglesias que se reúnen, levantan 4 paredes, ponen una así y no tienen ni pared. Ahí está Dios, o sea, donde quiera. O sea, yo tengo que reconocer para disfrutar de la presencia de Dios, en primer lugar, que no puedo vivir en pecado. En segundo lugar, vimos allí que tengo que reconocer que su presencia está en todo lugar y también que no podemos jactarnos de su presencia. Así que reconocer que su presencia está en todo lugar. Ahora, entender plenamente que todo será manifestado en su presencia. Si usted cree que hay algo que le podemos ocultar a Dios, quizás usted lo pueda creérselo aquí, pero no hay nada que pueda hacer que no sea manifestado en su presencia. Tengo que entender eso plenamente, porque un día yo voy a tener que dar cuenta de eso. Organizamos la sala, eso lo he dicho otras veces. Organizamos quizás el comedor, la cocina, pero los closets, las galeticas, la parte que tenemos reservada, Dios lo va a manifestar. ¿Qué tienes guardado en tu parte secreta? Que quizás además que conoces tú y que no conoce otro. Bueno, para poder disfrutar de la presencia de Dios tengo que entender plenamente que todo será manifestado en su presencia. Escuche lo que escribió el autor de Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ese es el centro. Dios está presente en todo lugar. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo un día vamos a tener que dar cuenta de él. No le tenemos que dar cuenta, no lo vamos a tener que dar cuenta ni al pastor, ni al diácono, ni al líder, ni al maestro de la escuela dominical. Le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Pero el problema con Dios es que yo no le voy a poder ocultar nada.
porque lo que yo no le diga, Él lo sabe, porque Él conoce mis pensamientos y aún lo profundo de mis pensamientos, mis sentimientos, mis deseos. Él lo conoce, Él conoce mi corazón, pero conoce el tuyo. Por eso todas las cosas están desnudas delante de Él. Tenemos que entender plenamente que todo será manifestado en su presencia. Por eso tenemos que decir, Señor, ayúdame a entender que para disfrutar de su presencia yo tengo que entender varias cosas. No puedo vivir en pecado, no puedo jactarme. Tengo que entender que tú estás en todo lugar y tengo que entender que todo será manifestado en su presencia. A veces las apariencias engañan. Hay veces que vemos a una persona y decimos, esta persona es buena gente. No, nos equivocamos. A veces el que pensamos que es buena gente es un malvado. Y a veces el que pensamos que es un malvado es el que es buena gente. Porque nosotros no vemos lo que Dios ve. Dios mira adentro, nosotros más que vemos de afuera. Es como que hay un cuarto cerrado y yo te diga, ¿qué es lo que hay adentro? No sé, tienes que abrirlo. Pero a Dios no hay que abrirle el cuarto, Él ve el cuarto por dentro. Él ve tu vida. Por eso Él ve nuestro corazón. Él conoce todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros deseamos. Él conoce si en verdad estamos viviendo la vida cristiana. Parte de la vida cristiana es venir a la iglesia. Parte de la vida cristiana es orar. Parte de la vida cristiana es leer la Biblia. Parte de la vida cristiana es participar de las actividades. Pero ahí no se queda. La vida cristiana es continua, es diaria, en todo momento. Frente a toda situación, yo tengo que vivir y actuar como cristiano reconociendo que la presencia de Dios está ahí. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los profetas, lo que hicieron los patriarcas, lo que hicieron los grandes hombres de Dios y lo que ha pasado a través de toda la historia de la iglesia. Así que ojalá que tengamos esto presente para poder disfrutar de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hace la presencia de Dios en nosotros? En primer lugar, nos da valor para enfrentar toda oposición. Dice allí, estas fueron las palabras que Moisés, hablando con Dios, Dios le contestó. Cuando Moisés tenía que enfrentarse allí al pueblo y liberarlo y sacarlo de Egipto hacia una tierra prometida. Así que la presencia de Dios en primer lugar nos da valor para enfrentar toda oposición. Tú que estás aquí, si eres hijo de Dios, vas a tener oposición. No ha habido escuche bien, no ha habido un solo hijo de Dios en toda la historia, desde el comienzo de la creación hasta el último creyente, que no haya tenido oposición. Uno solo no hay. Con toda seguridad. Yo lo digo con toda certeza. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y por una sencilla razón. ¿Saben por qué tenemos oposición? Porque cuando usted se convierte en hijo de Dios, usted se convierte en enemigo del mundo. El mundo los va a aborrecer, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así que la presencia de Dios nos va a dar valor para enfrentar toda oposición. Tú y yo necesitamos ese valor. La oposición va a venir, a veces viene dentro de la misma familia, puede venir quizás en la iglesia, quizás puede venir de tus amigos, quizás puede venir de los compañeros de estudio, quizás puede venir de las autoridades que estén gobernando, pero va a venir oposición. Dice, Dios le dijo ahí, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Fíjense, la presencia de Dios no solamente nos da el valor, sino que nos da descanso. O sea, Señor, yo esto que voy a enfrentar, no sé si puedo, pero yo voy a descansar en ti. ¿No le recuerda esto a Cristo? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No está hablando del trabajo físico, de las cargas. ¿Hay alguno aquí que no tiene carga? No creo. Todos tenemos cargas, preocupaciones. Bueno, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No solamente que iba a ir la presencia de Dios, sino que te daré descanso. Y Moisés respondió, ese gran hombre de Dios que ya muchos han podido conocer más de su historia a través de toda esta serie que se ha pasado. Si tu presencia, le dijo Moisés, no ha de ir conmigo, no me sacas de aquí. Tan sencillo como eso. Si tú no vas conmigo, mira, yo no quiero ir a ningún lado, porque yo la necesito. La presencia de Dios es una necesidad mayor que el oxígeno y el agua que necesitamos para vivir. La presencia de Dios es algo imprescindible. Pero para disfrutar no puedo vivir en pecado, no puedo jactarme, no puedo envanecerme. Tengo que entender que todo será manifestado delante de Él. Así que, en primer lugar, la presencia de Dios nos da valor. Nos da valor para enfrentar allí toda oposición. Por amor a su pueblo, Dios lo sacó de Egipto con su presencia y su poder. Voy a leer este pasaje, no está
puesto en pantalla, está allí en Deuteronomio, capítulo 4, versículos 37 y 38. Deuteronomio capítulo 4, versículos 37 y 38. Dice: por cuanto él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Hermano, eso es bíblico, esa es la historia bíblica. Dios sacó a su pueblo con su presencia y con su poder, para echar de delante de tu presencia a naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducir y darte su tierra por heredad. Así que Dios sacó a su pueblo con su presencia y poder. Ahora, la presencia de Dios no solamente nos da valor para enfrentar toda oposición, sino que nos ayuda a orar eficazmente. Todos sabemos este texto: la oración eficaz puede mucho, pero para que podamos orar eficazmente tenemos que entender que la presencia de Dios tiene que estar en nosotros y tiene que ir con nosotros. Así que la presencia de Dios nos ayuda a orar eficazmente. Mas luego, después les voy a explicar esto, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Yo voy a buscar allí en 2 de Crónicas para que vean de quién está hablando. El miércoles vamos a dar el estudio de acerca de los reyes de Israel y vamos a aprender algunas cosas. Este rey, voy a terminar el pasaje de 2 de Crónicas, dice: y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y los restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, cuando Manasés buscó la presencia de Dios, entonces Dios oyó su oración. Ahora, ¿quién era Manasés? Y claro, no lo va a dar la historia ahora. Dice que de 12 años era Manasés, en el capítulo 33, versículo 1 y 2. Cuando comenzó a reinar, 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y si usted sigue leyendo el capítulo 33, dice después allí lo siguiente: que después que él tuvo esta oración, que reconoció que Jehová era Dios, porque reconoció la presencia de Dios, dice que después de esto edificó el muro exterior de la ciudad, elevó el muro más alto, puso capitanes, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el nombre de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, el Dios de Israel, aunque todavía el pueblo sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía supuestamente en el nombre de Dios. Pero lo que quiero, la presencia de Dios nos ayuda a orar eficazmente. Manasés, que era un malvado, Dios le escuchó su oración cuando él se desnudó delante de su Jesús. Señor, estoy en angustias, y Dios le escuchó. Así que Dios va a escuchar nuestra oración. Así que la presencia de Dios no solamente nos da valor, sino que nos ayuda para orar eficazmente. Ahora, otra de las cosas que hace la presencia de Dios es que nos hace vivir confiados en su poder. Hermano, ¿confiamos en el poder de Dios realmente? Yo sé que sí, pero ¿saben qué? Tenemos que repetirlo, y tenemos que repetirlo a nosotros mismos. ¿Vivimos confiados en el poder de Dios? Yo sé que sí, pero necesitamos recordar. Yo digo: Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres mi Padre amante. Tu presencia está conmigo. Tú eres el Todopoderoso. Y yo estoy confiado en que tú obras en mi vida, ahora en este caso en la vida de mi hijo mayor, pero yo tengo que confiar en el poder de Dios. Haga lo que haga, yo tengo que confiar en su poder. Porque ¿saben qué? Eso me va a dar a mí el descanso que Dios le dio a Moisés. Porque Moisés enfrentó muchas adversidades. Bueno, la presencia de Dios nos hace vivir confiados en su poder. Fíjense lo que dice Nahum 1:5: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten.
la tierra se conmueve a su presencia, a la presencia de Dios, y el mundo y todos los que en él habitan. O sea que la presencia de Dios me hace vivir confiado en su poder. Va conmigo a mi lado. Hermano, no es lo mismo enfrentar una situación difícil solo que acompañado. Saben que aquí, en este país y en otros países también, hay situaciones difíciles. Miren, usted puede estar pasando por una situación difícil. Quizás usted está enfermo, pueda tener una enfermedad quizás que el médico diga, mira, ya no hay nada que hacer. Pero si la pasa acompañado, la va a pasar mejor. Pero si la tiene que pasar solo, entonces es doble el sufrimiento. Qué bueno es que yo puedo decir que yo puedo vivir confiado en el poder de Dios, cualquiera que sea mi situación, porque Él está conmigo. Dice que la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todo lo que haga. O sea, que no hay nada que Dios no pueda hacer por el poder de su presencia. Y su presencia va conmigo, está junto a mí, está perenne, está allí con una atención personal en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Él va a estar conmigo. Ahora, fíjense lo que dice también el profeta en el versículo 7. Jehová es bueno. Lo maravilloso de esta presencia es que es la presencia de Jehová, que es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Su presencia, hermano, es maravillosa. Tengo aquí algo que en el concierto de anoche lo marqué. En uno de los signos que cantamos, y esto es para si usted está pasando quizás por prueba difícil, los jóvenes pasan por prueba, todos pasamos por prueba. Uno de los coros era, su nombre es Jehová. Lo voy a leer lo que dice una de las estrofas y después el coro. ¿Quién hace al mar furioso y al viento tempestuoso volverse a su voz en asombrosa paz? O sea, traduciéndolo, ¿qué situación, por terrible que sea, no va Dios a obrar para darme descanso y paz? Eso es lo que quiere decir. Ahora, está haciendo una pregunta. ¿Quién hace al mar furioso y al viento tempestuoso volverse a su voz en asombrosa paz? Entonces el coro da la respuesta, escúchela. Su nombre es Jehová, mi amigo y tu amigo, si lo tiene, mi Padre amante, tu Padre amante. Su nombre es Jehová, supremo creador, Rey sublime y eternal. Su grandeza es sin igual. Su nombre es fuerte Dios, Cordero Salvador. Ese Dios está aquí, es indescriptible su presencia. Sí, hermano, la presencia de Dios es indescriptible. Usted no la puede ver. No hay forma de explicarla. No hay forma de que otras gente que no conocen a Cristo la pueda entender. La presencia de Dios es algo que obra en nosotros de una forma maravillosa. Dice, ese Dios está aquí, es indescriptible su presencia en mí. ¿No has sentido tú la presencia de Dios en momentos en que tú dices, oye, yo no puedo, pero has acudido a Dios y la presencia de Dios ha venido? Hermano, la presencia de Dios es atención personal. Y la idea es que nos vayamos de aquí con eso. La presencia de Dios va a estar con nosotros, si somos fieles a Él. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ahora, otra de las cosas que hace la presencia de Dios es que nos hace vivir con gozo. El gozo no está motivado o no está allí, condicionado a las circunstancias. El gozo no tiene que ver si te va mal o te va bien, si estás en adversidad o estás en victoria, si estás pasando por una prueba o no. El gozo tiene que ver con Dios. O sea, la presencia de Dios me hace vivir con gozo en todo momento. La gente de afuera eso no lo entiende, no lo puede entender. La muerte de un familiar, la enfermedad trágica, un accidente, no sé, lo que sea. El gozo no está condicionado a las circunstancias. El gozo es algo que está dentro de nosotros. Ahora, si nosotros vamos a la historia bíblica, dice que uno de los frutos del Espíritu, ¿qué cosa es? Gozo. El gozo está en todo momento. Por eso es que, aunque venga la prueba, aunque tiemble la tierra, nosotros el gozo, la presencia de Dios nos hace vivir con gozo. Este pasaje de Salmo, el Salmo 16, muchos ya lo conocen. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, no sé si usted cuando ha leído este pasaje
lo ha escudriñado de esta forma. Dice allí, en tu presencia hay plenitud de gozo, o sea, es un gozo completo, no es un gozo que le falta